Hola a la comunidad educativa, a los distintos equipos de conducción, equipo interdisciplinario, turno mañana, turno tarde, los intermedios, el equipo de ejecución y obviamente a todos los auxiliares que hacen también posible a que la sede de la escuela domiciliaria número 1 esté en condiciones para albergar y acoger a las distintas familias de la escuela. También quiero saludar especialmente a todos los niveles de alumnos, estudiantes, niñas, niños, adolescentes que cuenta en distintos momentos del año o a lo largo de mucho tiempo la escuela domiciliaria número 1, modalidad domiciliaria hospitalaria, escalafón A de educación especial en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Empezó por un desafío que ocurre en 1979, cuando era alumna de primer año de secundario en María Auxiliadora. Yo había egresado en la escuela normal en séptimo grado, donde tenía una matemática moderna, y llegaba al Instituto María Auxiliadora de Bahía Blanca, donde era una matemática tradicional. En primer año, a mí matemática no me costaba en lo más mínimo, porque era lo que yo venía estudiando a lo largo de mis 7 años de escuela primaria y el primer año de jardín de infantes, porque yo hice solamente sala de 5 en la escuela normal. Entonces, la profesora de matemática de ese momento me dice: Flavia, necesitaría que a fulana de tal le pudieras dar clase de matemática. ¿Te animás a explicarle lo que sabes? Le digo, sí, por supuesto. Y bueno, entonces ahí Miriam fue mi primera alumna de matemática entre diciembre de 1979 y los primeros días de febrero-marzo de 1980. Y a partir de ahí ya empecé a dar clases de catecismo. Después hice el profesorado de catequesis, que en ese momento duraba 3 años en la Arquidiócesis de Bahía Blanca, y tuve el placer de tener a mi mamá de profesora de psicología evolutiva. Y ya ahí es como que yo ya estaba decidida que quería ser maestra, que quería dar clases. Entonces después me anoté en la escuela normal. Primero quise anotarme en la escuela de Bellas Artes para ser maestra de plástica, pero no se ponían de acuerdo las instituciones. Entonces, como no se ponían de acuerdo, rendí el examen para entrar a la escuela normal, donde yo había egresado de la primaria. Y bueno, entonces hice el magisterio, el profesorado de enseñanza primaria, en la escuela dependiente de la Universidad Nacional del Sur. Esto trajo mucha conmoción a nivel social, de cómo, si yo era exalumna de María Auxiliadora, donde había magisterio, pero el título era provincial, yo quería hacerlo en un lugar donde el título era nacional. Pero bueno, yo ya tenía pensado venir a vivir acá a Buenos Aires para seguir estudiando, y lo que yo quería estudiar estaba solamente acá en Buenos Aires. Entonces, por ese motivo es que elegí hacerlo en la escuela normal, donde a su vez también fui muy feliz, y hoy en día, con mis 57 años, me sigo reuniendo una vez cada tanto con mis compañeros con los que yo cursé el jardín de infantes y toda la escuela primaria. Así es como inicia mi vocación en la docencia. Y después, por estas cuestiones de la vida, voy entrando en distintos lugares. Empecé a trabajar en escuela privada, parroquial. Me inicié en Guadalupe. Ahí estuve poquito tiempo, la suplencia fue corta, pero yo era de mucha innovación y la escuela en ese momento era muy tradicionalista. Hasta lograr encontrar una escuela donde se aceptara mi innovación y demás me costó.
Eso lo logré en la escuela Nuestra Señora del Pilar, que tenía una directora divina que sí aceptaba mis innovaciones en la docencia, que sí le gustaba que yo pudiera hacer que cada uno de los alumnos hiciera lo que se dice en la palabra, en la Biblia, esto de levantar los talentos que cada uno tiene y de esos talentos potenciarlos. Recuerdo que había que llevar a los chicos el primer viernes de cada mes a la iglesia a escuchar misa, y bueno, para que los chicos se quedaran tranquilos y demás, el pacto era: vos te quedás calladito, practiques o no la religión, silencio total, y después 20 minutos de fútbol a la salida de la iglesia, que era Nuestra Señora del Pilar, y después clase de ciencias naturales. Y bueno, en la clase de ciencias naturales medíamos árboles o veíamos los cambios de la floración de los árboles de la plaza, de Plaza Francia. Hacíamos distintas cuestiones a nivel práctico. Y después volvíamos al aula, terminábamos de juntar los útiles y cada chico a su casa. Eran experiencias muy buenas y después de muchos años me encontré, digamos, uno de esos exalumnos me encontró, porque ya es profesor de educación física. Un día que yo iba cruzando por la Plaza Las Heras, me dice: profe, dice, ¿usted es fulana de tal? Le digo, sí. Dice, yo me acuerdo de usted y de sus enseñanzas. Ay, para mí fue como si fuese el mejor regalo del mundo. Y después, cuando ingresé, después de muchos años, estuve dando clases en el Dámaso Centeno, en el profesorado para enseñanza primaria, y ahí llegó Susana Diegues con María Elena Cotone, dos archiamigas, a hacer la propaganda de que no se olvidaran los docentes al recibirse de que estaba la posibilidad de ingresar como maestro domiciliario hospitalario. En esa época, llamémosle 1994, para ponernos en fecha, las autoridades, digamos, los equipos de conducción de las distintas escuelas, las que se animaban, iban a dar testimonio de lo que se hacía en cada una de estas escuelas de la modalidad domiciliaria hospitalaria. Modalidad se la empieza a llamar mucho tiempo después, pero es como para ponernos en órbita en qué años nos estamos moviendo. Iban a distintas escuelas de profesorados de enseñanza superior para contar que existían y lo bueno que era que el docente fuese así, propulsador de innovaciones, acogedor, que le gustara y no le diera miedo esto de entrar a un domicilio o de entrar a una sala, a un hospital, y donde, mientras que se daba la clase y el padre tomaba confianza en este docente, fuera sacando paulatinamente la mirada de la nuca del docente. Porque quieran o no, cada padre quiere a su hijo y quiere lo mejor para su hijo. Y este de dar y no dar es permanente en la escuela domiciliaria y en la hospitalaria. Bueno, entonces yo esa invitación la tomé muy en cuenta y me anoté yo también para tomar la misma experiencia que mis alumnos. Entonces, en el año 1995 entro a hacer una suplencia de una licencia 70B de una docente, que supuestamente iba a ser por 2 años. Esos 2 años se redujeron a escasos 3 meses, pero de la mano de María Elena Cotone, que ya en este momento está fallecida, aprendí un montón de cosas en las 2 unidades donde me tocó ejercer esa primera introducción en este tema de la enseñanza de ese niño o niña en situación de enfermedad. Yo no tenía locket, porque en ese momento había locket para las maestras titulares, como yo era suplente. María Elena me dijo, si querés te puedo regalar esta caja, ¿te puede gustar? Le digo, sí, bienvenida sea. Era una caja vacía de un rompecabezas.
Y bueno, con esa cajita yo ponía, me entraban bien las hojas de carpeta con los 3 agujeritos, la lapicera, goma, lápices de colores. Y bueno, y con eso iba. Me acuerdo que las unidades era urología y nefrología. Entonces, bueno, yo en ese momento también participaba de la Legión de María en la parroquia de San Ildefonso y íbamos a visitar nefrología. Entonces, bueno, tuve que hablar con el sacerdote y decirle, bueno, padre, me tengo que cambiar de unidad porque no puedo estar como maestra y como participante de la religión católica en el mismo lugar, pues si no hay confusiones. Bueno, me dijeron que sí, que no había problema. Entonces, por la iglesia pasé a las unidades de clínica médica, unidad 4 y 5. Y nefrología se la pasé a otra persona. Y bueno, eso fue muy lindo, muy enriquecedor. La maestra que yo fui a sustituir, que iba a ser una suplencia larga, se redujo. Entonces, bueno, ahí volví a quedar sin trabajo y me incorporé al escalafón B, donde entré y salí muchas veces. Fue la primer titularidad que tuve en las escuelas en ese momento de recuperación, hoy escuelas integrales interdisciplinarias. Y bueno, siempre tuve la posibilidad de trabajar 3 turnos, a la mañana, a la tarde y a la noche en el nivel superior. Yo, además de ser profesora de enseñanza primaria, de ser profesora de catequesis, también soy licenciada en psicología orientada a educación. Y después, con los años, hice 2 posgrados, uno en psicología clínica, que ejercí muy poco tiempo, y otro en docencia universitaria, que ese es como formidable, esa especialidad. Me recibí con esos compañeros, me sigo reuniendo. Algunos ya partieron y otros siguen estando, y es emocionante los distintos niveles de educación que uno puede ejercer y esta cuestión de ir y venir. Y a la escuela domiciliaria entré recién en septiembre de 1995. Pude titularizar recién en el año 2005, me llevó muchos años poder titularizar, y después acumulé el cargo en el turno de la mañana recién en el año 2008. Y ya en el 2008 logré ascender a la secretaría, probar si me gustaba o no me gustaba. Eso lo hice en la escuela domiciliaria número 2. Estuve 1 año y unos meses. Primero fui secretaria interina, después pasé a suplente. Y bueno, y pude titularizar en el 2010 como secretaria titular en la escuela domiciliaria número 1, cargo que nunca ejercí, porque hice la toma de posesión turno mañana y a la tarde tomé el interinato de vicedirectora en el cargo de Vilma Saldaño. Vilma Saldaño fue mi primer directora, que me recibió en la escuela domiciliaria en 1995. Para mí era hermoso poder ocupar ese lugar. Y todos me cuestionaron, desde mis compañeros, el director de ese momento, que por qué tomaba un interinato y no una suplencia que iba a ser más larga. Y digo, no, porque yo quiero probar 1 año si me gusta o no me gusta la vicedirección. Si no me gusta, quiero volver a la secretaría, que ya la conozco, que sé cómo es el manejo de los papeles, soy rápida en eso y me gusta más. No sé, tengo que probarlo. Y bueno, me gustó, estudié todo el año y bueno, logré la titularidad, por puntaje, tuve la opción de poder elegir la escuela y bueno, elegí la escuela domiciliaria número 1 para tener ahí la experiencia de vicedirectora. Y desde la vicedirección, después, por cuestiones de la vida, en 2012, en marzo, no acepté la dirección de la escuela hospitalaria número 2,
porque había hecho una promesa a los docentes y para mí las promesas hay que cumplirlas. Entonces, bueno, en marzo no lo hice, la toma del cargo interino de la dirección de la Escuela Hospitalaria 2 lo hice en agosto. Ahí me fui, estuve unos meses como directora en la Escuela Hospitalaria 2, fue muy rica esa experiencia también. Extrañaba esto de estar en la escuela domiciliaria, girando y demás, pero logré hacer una recorrida, conocer mucha gente linda en esa escuela. Se terminó el interinato porque ganó la titularidad del cargo Patricia Guzmán y entonces se descubría el cargo de directora, o sea, surgía el interinato en la Escuela Hospitalaria número 3. Nunca había ido en mi vida a esa escuela, así que bueno, fui, la conocí, iba por 1 año y me quedé 3 años. En el mientras tanto, la que me cubría en la vicedirección de la Escuela Domiciliaria 1 fue Cecilia Guasar, una señora, una mujer con todas las letras, excelente como persona, como compañera, con la cual disfrutaba conversar con ella. Bueno, después estuve en la Escuela Hospitalaria 3 años como directora y después volví como a mi cargo titular en la vicedirección. Ahí todos me miraban con cara rara. ¿Cómo volverá? ¿Será la misma de siempre? ¿Vendrá enojada porque la destituyeron? No, yo volvía tranquila a mi cargo. El grupo de docentes que me había tocado en juego, un grupo excelente de gente, con ganas de trabajar, que como ya me conocían, sabía que mi grupo era un grupo que tenía que transpirar, como quien dice el guardapolvo, porque no eran los 4 alumnos, eran más de 4 en la semana, y al que le tocaba la institución que le tocara, tenía que hacerse mago para darle clase a todos los alumnos. No podía decir a este sí, a este no, era a todos. Y la mejor calidad posible de educación que cada docente pudiera hacer de acuerdo a sus talentos, porque no todos tenemos las mismas características. Y bueno, cuando Guillermo Sani se jubila, un grupo de docentes junto con algunos miembros del equipo interdisciplinario se acercan y me dicen: Flavia, tenés que tomar la dirección. Le digo, yo no sé, porque eso de tener que estar detrás de un escritorio no es lo mismo. Estar detrás de un escritorio en una escuela hospitalaria donde uno puede ir, visitar jefes de servicio, conocer a los chicos, dar una vuelta. No es lo mismo que estar en una escuela domiciliaria que hay que estar literalmente detrás del escritorio. Dice: no te preocupes, Flavia, te vamos a sacar algún alumno para que le des clase una vez a cada tanto. Y bueno, así fue como el 11 de julio del 2018, a unos meses de cumplir los 70 años de la escuela domiciliaria, tomé en un frío, helado día de invierno la suplencia de directora de la Escuela Domiciliaria 1. El equipo de conducción que me tocó en ese momento, muy lindo grupo, cada uno ya me conocía, porque bueno, había sido compañeros de ellos como vicedirectora, y me dijeron: bueno, como directora no vas a ser tan distinta a la vicedirección. Y bueno, acompañaron mucho mi paso por la dirección. Estoy muy agradecida por cada uno de ellos, cada uno con sus características. No por eso es peor o mejor, simplemente que cada uno pudo aportar lo mejor de sí. Con algunos me he enojado, con otros he cantado de alegría, pero fue un grupo que nos pudimos compactar, cada uno en la misión de ofrecer lo mejor a la comunidad en ese momento, en ese traslado de la escuela. De la escuela me refiero a la sede escolar, de poder conquistar espacios, porque querían reducir a la escuela domiciliaria en 2 salones. Eso era imposible, que una escuela domiciliaria
con 150 docentes se pudiera reducir en 2 salones miserables. Entonces, conquistar el nuevo espacio, hacer entender que además de los docentes había que poder acoger a los alumnos, porque hay alumnos que los papás enseñan a esos chicos que cuando terminan de ser alumnos de la escuela domiciliaria es bueno ir y conocer la sede, saludar, dar las gracias. Hay algunos papás que les gusta esto de ir y ver de referencia de dónde salían estos docentes maravillosos que vinieron a mi casa por 1 mes, por 3 meses, por 1 año entero. Quiero saber dónde es la sede, donde a veces protestan que tienen que ir colgados del colectivo, del subte, del tren, para llegar a destino una vez al mes a esa reunión general donde se dan todos los avisos y las normativas vigentes. Es un recorrido muy lindo que hice y que agradezco a Dios haber tenido la fortuna de que me hubiesen insistido en ser directora de la escuela. Y bueno, cada vez que vengo a Buenos Aires de visita o por situaciones, digamos, de venir a visitar a mi familia, porque tengo acá a mi hermano, cuñada y mis 3 sobrinos, de venirlos a visitar, bueno, me gusta tomar contacto con esos docentes que algunos conozco y algunos ya no conozco porque, bueno, en estos últimos años han ingresado nuevos docentes a la escuela. También de encontrarme con las maestras jubiladas que nos reunimos o nos reuníamos antes de la pandemia una vez al mes, en cada mes par, en una confitería que queda como equidistante a varias, o sea, a los domicilios de varias del grupo. Y qué es lindo ese reencuentro de ver cómo estás, cómo dejas de estar, qué es de la vida de tu familia. Porque si bien la escuela domiciliaria es un trabajo donde uno involucra muchas cosas de emociones de nuestras familias, porque esos alumnos en algún momento también pasan a tocar el corazón y las emociones de uno. No es que sean sobrinos de uno, son alumnos, pero hay una dinámica emocional distinta a la que puede surgir en una escuela integral interdisciplinaria o en una escuela común de primaria o de los otros niveles. Yo hago por ahí hincapié en la escuela primaria porque yo soy profesora de enseñanza primaria y bueno, pero la escuela domiciliaria número 1 cuenta con todos los niveles, empezando de los más chiquitos, atención temprana, nivel inicial, nivel primario y nivel medio. Y mientras que me tocó ser directora, traté de acoger a las familias y a esos estudiantes de cada uno de los niveles de la mejor manera posible en función de las características de ellos y mis propias características.